Voy a hacer una reflexión filosófica acerca de las redes en el poco tiempo que tengo. No me importa no terminar lo que tengo podría durar 2 horas. Lo que me importa es provocarlos a ustedes a ciertos pensamientos que luego podemos desarrollar en nuestra reflexión. ¿No es cierto? Este es un esquema anterior al que finalmente hice, así que me traje uno impreso por si acaso. Y solamente quiero decir lo siguiente, que va a estar dividida en 4 partes esta presentación. La primera, quiero hablar de la revolución, porque me parece a mí nosotros estamos en una revolución que está transformando nuestra concepción de lo que es el mundo, nuestra relación con el mundo, lo que es uno mismo y lo que son los demás, y cuál es nuestra relación con los demás. ¿Cómo está sucediendo eso? A mí me parece que es lo que nosotros todos estamos tratando de alguna manera de hacer claro, de explicar, de informar y de propiciar cierta reflexión, porque se necesita una reflexión en un cambio tan drástico como está ocurriendo. Entonces yo voy a dividir mi presentación en 4 secciones. La primera quiero hablar sobre la revolución, qué cosa es lo que implica, por ejemplo, el decir que nosotros estamos en lo que podría ser el nuevo renacimiento, ¿no? En segundo lugar, quiero dar una serie de diagnósticos filosóficos y dependiendo de cómo va el tiempo, puedo entrar a hablar un poquito de lo que me parece a mí lo más importante que sucede con los medios, y es que los medios están subvirtiendo totalmente nuestra concepción del tiempo y nuestra experiencia del tiempo y del espacio, ¿no? Y que eso es, a mí me parece, lo más drástico, lo más radical a lo que hay que prestar atención. Pero también es lo más complejo. Entonces, si es que no me alcanza el tiempo, simplemente voy a pasar y eso lo podemos conversar en nuestra conversación. Y finalmente quiero sacar algunas conclusiones, ¿no? Bueno, entonces quiero empezar con la revolución. Y con la revolución quiero hablar acerca... no, esta es la revolución, ¿no? El nuevo renacimiento. Y quiero hablar acerca del hecho de que el nuevo renacimiento es nuestra época comparada con el Renacimiento en el siglo XV, en el que, ¿qué cosa es lo que pasa? 2 eventos igualmente importantes que los que están pasando ahora e igualmente transformadores. Y tal vez en nuestra época transformadores cualitativamente, de una manera mayor, ¿no? El primero es la invención de la escritura con su potenciación en la imprenta, que hace que el ser humano se convierta de un hombre oral, en el que sus sentidos todos son los que están involucrados en la relación con el otro, ¿no?, a un hombre escribal, cuya reflexión depende de un texto con el que se relaciona individualmente y en el que funciona más que nada su mente, sus ojos, ¿no?, más que sus sentidos, ¿no?, y sus sentimientos. Eso es un desarrollo radical que hace posible la ciencia y la tecnología que tenemos ahora, ese poder mirar objetivamente a las cosas, ¿no?, y eso transforma al ser humano. Pero luego ocurre una tercera revolución, ¿no? Ocurren muchas, pero estas, digamos, escogiendo las que nos tocan, la de lo que llamaba McLuhan los medios eléctricos, que ahora son pues todo el fenómeno digital, ¿no es cierto? O sea, en primer lugar, un medio que igual que la prensa de Gutenberg, en nuestra época los medios digitales están transformando la forma como nosotros pensamos y nos relacionamos con el mundo. Y en segundo lugar, el descubrimiento de un nuevo mundo. O sea, el descubrimiento del nuevo mundo en el Renacimiento hizo que se transformara radicalmente la concepción que tenía el ser humano, el europeo, ¿no?, de lo que era ser, ¿no?, un ser humano en un planeta Tierra. Y nosotros estamos descubriendo otro mundo, ¿no? Un mundo, ¿todo bien? ¿Sí? Un mundo virtual, ¿no es cierto? Un mundo en el que no sabemos realmente cómo movernos, en el que el tiempo y el espacio no son tiempo y espacio reales. Y sin embargo, todos nosotros estamos adquiriendo un espacio en ese espacio y estamos invirtiendo muchísimo tiempo en ese tiempo. ¿Cómo se relaciona ese tiempo con el tiempo real? ¿Cómo se relaciona ese espacio con el espacio real? El solo hecho de que yo puedo conversar con alguien que está al otro lado del mundo simultáneamente, inmediatamente, ¿no es cierto? El hecho de que puedo hablar con alguien en diferido y hablar como si estuviese hablando. O sea, pienso en esta imagen, ¿no?, de Still Alice. Si han visto a Alicia, todavía es Alicia, una película en la que ella graba, porque tiene una enfermedad de Alzheimer, que además es una enfermedad que me parece a mí que es un síntoma, una patología de nuestra época, ¿no?, que habría que pensar qué cosa es lo que implica y qué cosa es lo que implica con respecto a lo que es la identidad del hombre cuando ya no se depende de posesión de memoria, sino más bien de otra cosa que está sucediendo, ¿no? En esta imagen en la que ella está grabando un video dirigido a sí misma en el futuro y que luego la vemos a ella ver en el futuro, escuchar,
¿no? Ser convencida por esta cara que realmente no reconoce muy bien, ¿no? Diciéndole cosas que no recuerda en absoluto haber escrito. ¿No? O sea, esta relación del yo consigo mismo en un tiempo diferente al tiempo. O sea, es una cosa completamente radical, ¿no? y diferente a lo que nosotros hemos, ¿no? Entonces yo pienso que nosotros estamos pasando por una revolución, ¿no? En la que hay un cambio de paradigmas, ¿no? O sea, que hay una mutación de subjetividades. Para mencionar solamente una cosa que ya Gabriela mencionó, este derrumbe, ¿no? De la división entre lo público y lo privado. O sea, eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? O sea, lo que hemos aprendido con la escribalidad es la privacidad, ¿no? Y ahora eso se derrumba. ¿Y qué cosa es lo que eso resulta? Resulta, ¿no? en una actitud de autoexpresión y de exhibicionismo, ¿no? Que lleva al narcisismo, el selfie, ¿no? Que tiene un significado. Yo no pienso que eso tiene que juzgarse, sino más bien examinarse por lo que está mostrando acerca de lo que está pasando. Hay una cosa que a mí me orienta mucho en estas cuestiones. Cuando uno habla, uno piensa, por ejemplo, como Ortega y Gasset, un filósofo español de principios del siglo XX, ¿no? Que dice que durante 2500 años nosotros hemos estado explorando la razón y nos hemos vuelto expertos en la razón del ser humano, no solamente nos hemos identificado con lo racional. Y por lo tanto, nos hemos quedado inmaduros y completamente subdesarrollados con lo que se refiere a nuestra afectividad, con la sensibilidad, la espontaneidad, todas aquellas cosas que hemos relegado al ámbito de lo subjetivo, ¿no? Entonces, esta reconstitución de la subjetividad puede ser lo que él profetizaba, que sería la tarea de nuestra época, que es que explorar precisamente el otro lado. Decía, es como un iceberg, ¿no? La punta del iceberg, esa es la razón. Y todo lo que está sumergido, todo eso es la espontaneidad. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Entonces, ¿quién sabe si lo que está pasando ahora en los medios no es precisamente una exploración de algo completamente diferente para nosotros, que no podemos entender, cuyos paradigmas son diferentes a los que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, yo pienso mucho en lo que decía Galileo. Cuando a Galileo le criticaban lo que estaba haciendo, que eso no iba con ninguno de los paradigmas que se conocían en la ciencia. Él decía, si es que el traje es demasiado estrecho, uno tiene que cambiárselo y uno tiene que hacerse un traje diferente. ¿Cómo es ese traje? No sé. Hay que hacer medidas, hay que ver qué cosa encaja y qué cosa no encaja. Bueno, eso es lo que estamos nosotros haciendo y eso es lo que, de lo que se trata, pues estas reflexiones que estamos nosotros haciendo ahora, ¿no? Muy bien. Entonces yo pienso también que este interés de ir del uso que todos hacemos a la comprensión de lo que está pasando es esencial, ¿no? Yo pienso que eso es, primero, información de qué cosa es lo que esto implica, qué cosa es lo que está pasando verdaderamente, que hemos tenido varias metáforas para comenzar a pensar qué cosa, en qué universo nos estamos metiendo, y por otro lado una reflexión acerca de cuáles son las consecuencias que eso tiene para quiénes somos nosotros, para cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? O sea, si es que eso de que ahora todos estamos con nuestra pantalla mientras estamos con el otro, si es que es una cosa buena, mala, si es que tiene un provecho, no tiene un provecho, ese tipo de cosas a mí me parece que hay que pensarlas una y otra vez, ¿no? Bueno, entonces esta imagen que no se ve muy bien, yo no sé si ustedes la reconocen, es de una escena de Matrix, ¿no? En la que Cypher, que es el traidor, ¿no? Judas de Matrix, ¿no? Finalmente decide que a él no le importa que el mundo que está viviendo es un mundo de puras sombras y apariencias, que está, ¿no? dictado por el Matrix. Lo único que él quiere es poder saborear ese steak, ¿no? Saborearlo magníficamente y olvidarse de que es falso, ¿no? Sócrates decía que no hay vida que valga la pena vivir que no sea una vida examinada. Bueno, él está diciendo exactamente lo opuesto, ¿no? Una vida no examinada es justamente la vida que yo quiero vivir porque el examinarla la complica, ¿no? Entonces yo pienso, yo lo considero como uno de los grandes peligros de nuestra época, y es que la tecnología tiene la capacidad no solamente de hacernos sensibles acerca de la pluralidad, ¿no? De la pluralidad que hay alrededor nuestro, en cada singularidad que se vuelve creativa en la red, que comenzamos a ver cosas que no hemos visto antes, ¿no? Pero por otro lado también tiene un aspecto homogenizante, ¿no es cierto? Y ese aspecto homogenizante es lo que yo llamo, siguiendo a Kierkegaard, un filósofo cuyo lenguaje cristiano hace que mucha gente no lo lea cuando él va mucho más allá del cristianismo, ¿no? Mucho más allá de la religión institucional en general, ¿no? Llama lo demoníaco. Es decir, ¿por qué? Porque él piensa que el ser humano está destinado, como un ser limítrofe que es,
limítrofe entre lo infinito y lo finito. Eso es lo que es el ser humano. El ser humano no es un ser meramente material. Y esto es, pues, como en toda filosofía, hay presupuestos que no se cuestionan. O me van o no me van. Si no te suenan, no, pues no ves así. Y se acabó. Ahora, puedes empezar a ver así si es que de repente comienzas a hablar y leer y de repente... y ves diferente, pero el argumento no te va a llevar ahí, ¿no? Pero si es que tú entiendes lo que quiere decir que el ser humano está destinado a vivir entre dos mundos, un mundo infinito y otro finito, de mantener esa dialéctica de contrarios en balance, en suspensión. Entonces, la abdicación de Cypher, de decir, no me importa, me refugio en la identidad que me está creando, ¿no? Externamente el Facebook, o yo a través del Facebook con Photoshop, ¿no? o Internet, ¿no? Esas identidades que yo soy, eso es todo lo que quiero ser. No quiero saber nada. Eso, para Kierkegaard, es la renuncia a esa tarea que tiene el ser humano de mantenerse en el límite, ¿no? O sea que hay una cuestión paradojal, que el hombre tiene que aprender a pensar no en blanco o en negro, sino en una cosa paradojal. Y a mí me parece que los medios están ayudándonos a ver eso, a aprender a pensar de esa manera, ¿no? Bueno, yo también iba a hablar de Narciso y es curioso porque los mitos pues tienen muchísimas versiones, ¿no? Unas enfatizan una cosa, otras, y a veces se contradicen, maravilloso, me parece que se contradigan, porque eso nos da que pensar, ¿no es cierto? Narciso, en el caso en el que del que yo quería hablar, ¿no? Eco se enamora de él, ¿no? Y Eco lo llama, ¿no? Como es Eco, ¿no es cierto? Su voz resuena. Y Narciso solamente se queda con partes del eco. Entonces él dice, no te acercarás a mí. Y ella dice, te acercarás a mí, te acercarás a mí, te acercarás a mí. Entonces la idea, ¿no? de que el exterior del otro tiene la capacidad de hacerte pensar de una manera distinta como tú piensas. Ahora, el narcisismo, cuando ya tiene el trance, ¿no? que no escucha a Eco, que es lo que pasó, Eco, de tanto hablarle y no ser escuchado, se convierte en pura voz y se disuelve en el aire, ¿no? Narciso, por ya no escuchar a nadie, sino ver solamente, ya llega a una obsesión tal con su imagen que se sumerge en su imagen y pierde pues todo contacto con la vida y se ahoga, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea que hay algo en las redes que puede hacer que nos pase lo mismo que pasa con Narciso, que es hundirse dentro y sumergirse de tal manera que pierde contacto con la realidad, ¿no? Que pierde contacto. Y eso quiere decir que ya estoy cerca de mi fin. Bueno, no de mi fin, ¿no? Del fin de esta charla. Espero que no sea mi fin. Ustedes me dirán después, más adelante, ¿no? Ya. Bien. Entonces pasemos a la siguiente, entonces ya para no me demorar. Y bueno, entonces me he salteado sin querer, pero ha sido pues providencialmente la parte que les he dicho del tiempo y del espacio, que me parece que es lo más interesante, y entonces quiero llegar a las conclusiones a las que quiero llegar, ¿no? Las preguntas de fondo, a mí me parece que uno tiene que hacerse, desde la perspectiva filosófica, porque hay muchas otras perspectivas, hay muchas cosas que uno tiene que considerar en lo que está pasando con los medios, no muchas cosas, hay tantas disciplinas, todas están involucradas en este cambio de mundos. El filósofo tiene una cosa que decir, ¿no es cierto? El especialista en comunicaciones tiene otra cosa que decir, el antropólogo tiene algo, etcétera, 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 ¿no? El médico tiene algo que decir también, ¿no? Bueno, en primer lugar, mutación de identidad. Hablamos de mutación de identidad, ¿no es cierto? Una identidad que está siendo determinada ya no por mis pensamientos internos, por lo que yo pienso, sino más bien por lo que muestro. Yo digo, eso que yo muestro no está desprovisto de justamente aquello que me hace a mí singular. O sea que yo estoy, en realidad, como decía Rousseau, uno tiene un falso yo que se crea en función de lo que el otro dice, lo que van a decir los demás. Entonces, yo primero tengo un yo de mí mismo que tiene que ver con sobrevivir, con amarme a mí mismo, ¿no? Y después hay un yo que viene de darte cuenta que tú dependes de la mirada del otro en la sociedad. Entonces, comienzas a esculpir tu yo para que ese otro te ponga likes, ¿no? Y entonces, si es que eso sucede, entonces tú te identificas con eso que has creado, pero eso que has creado está creado para otros. Entonces la pregunta es, ¿no es esto como lo que Fausto decía, no? Esto es un peligro fáustico, ¿no es cierto? El peligro de venderle tu alma al diablo.
Ahora, ¿quién es el diablo? Ahora, bueno, en la mañana un abogado me preguntó, bueno, pero todos los contratos se pueden revocar. Y yo ahí me quedé un poco como que no entendí bien. Y después pensé en mi casa, dije, no, con el diablo no hay contrato que revocar. El diablo es el diablo, ¿cierto? O sea, ahí no hay que revocar. Bueno, perdón. Hoy, ¿dónde estamos? Miren todo lo que me salteo. Acá estamos, sí. Bueno, mutación o identidad. Entonces yo creo que puede haber una pobreza y simplificación no utilitaria en el identificar a la identidad del ser humano en función de aquello que en Internet, en el exterior del ser humano, comienza a constituir su identidad. ¿No es cierto? Que se empobrece el ser humano. Que aquello que hace que el ser humano sea impredecible comienza a ser de alguna manera rigurosamente ajustado a ciertos algoritmos, ¿no es cierto? A ciertas fórmulas mediante las cuales la computadora puede crear un ambiente dentro del cual nosotros podamos acoplarnos. Pero en ese acoplarse no estamos dejando atrás algo importante. Esa es la pregunta que yo tengo de fondo, ¿no? O sea, es una pobreza y simplificación utilitaria, o, si somos optimistas, lo que está sucediendo es una transformación de la naturaleza humana, pero la naturaleza no por la humanidad. O sea, ¿por qué no podría ser que nosotros estamos siendo agentes de la naturaleza y que la naturaleza está llegando a tal punto en el que ya puede prescindir eventualmente del ser humano? En 2050 dicen que viene la época de la singularidad, ¿no? La singularidad en que el ser humano y la máquina, ¿no? Y la máquina, entonces, no estamos nosotros preguntándonos qué pasa con el ser humano en la singularidad, si es que de verdad lo que están diciendo va a suceder. Y si es que no queremos que suceda, ¿qué tenemos que hacer para que no suceda? ¿Y por qué no querríamos que suceda? ¿No? Yo diría que este es el quinto golpe al narcisismo del ser humano. Freud decía que 4 golpes había, 3 golpes, ¿no? Este es el cuarto golpe. El primer golpe, ¿no?, que le da a la humanidad, Copérnico, que le muestra a la humanidad que ella no es el centro del universo. ¿No? Desbaratados todos, ¿no? Segundo golpe, Darwin. Nosotros que éramos pues superiores a los animales, de pronto somos descendientes de los simios. Dios mío, pues, o sea, narcisismo. Y tercer golpe, el que Freud, el psicoanálisis, le da al ser humano, ¿no es cierto? Que le dice, ni siquiera en tu casa eres dueño de tu casa, porque siempre hay un yo detrás de tu yo que está haciendo cosas que tú no sabes y que vas a descubrir acerca de ti. Cuarto golpe al narcisismo. Quinto golpe al narcisismo, la maquinización, la hibridación entre el ser humano y la máquina. Está construyendo una nueva forma de entidad humana, ¿no es cierto?, que lo hace al ser humano comenzar a considerar el hecho de que él no es el centro del universo, que tal vez lo que está sucediendo es algo mucho más grande que él. ¿No? Está toda esta idea de la inteligencia colectiva que se está creando, ¿no?, de un ser. Bueno, digamos, hay muchísimas filosofías que hablan panteístamente de este asunto, ¿no?, de manera religiosa. Bueno, en fin, hay muchos puntos que tocar en ese sentido, ¿no? Entonces yo digo, el sentido y dirección del futuro es lo que está en cuestión, ¿no? La singularidad y la identidad humana. ¿Qué cosa es lo que la singularidad tiene que ver con la identidad humana? ¿No es cierto? Esta hibridación y mestizaje del ser humano con la máquina no terminará en la situación que Simone Weil describía de esta manera. Decía, la máquina es la que piensa y el ser humano ha sido reducido a la condición de la máquina. ¿Cuántas veces no nos sentimos así? ¿No? Cada vez que voy al banco me siento así, por ejemplo, cuando quiero hacer una queja, ¿no? O sea, yo ya como ser humano no funciono. Si es que yo no soy el que está en la tarjeta, yo no funciono, ¿no? Bueno, ejemplos como ese cada vez más. Entonces, ¿qué hay detrás de este ímpetu tecnológico? Me pregunto yo, esa es la pregunta que a mí me interesa. ¿Qué cosa es lo que está detrás del impulso tecnológico que yo llamo la imaginación pornográfica? Porque el instinto pornográfico es el impulso de la tecnología por controlar, por objetificar y controlar el mundo. Eso es una intención pornográfica. En ese sentido, ¿no? De que la vida está siendo detenida para poder estudiarla. Los medios nos están obligando, más bien, ¿no?, por un lado,
si van en ese lado pigmaliónico, pues por otro lado nos están mostrando que es imposible, que la vida es multifacética, que la vida es impredecible, ¿no? O sea, que esas dos cosas nos están mostrando. Entonces, yo, simplemente para demostrar lo que me parece que está detrás de eso, a mí me parece, está el miedo a la mortalidad. O sea, que todos nosotros, la tecnología es una forma de superar, ¿no?, nuestra precariedad existencial. No queremos aceptar la mortalidad, si no piensen ustedes en el tabú de la muerte, ¿no? No queremos aceptar la mortalidad. Entonces, este es un chiste que me mandaron hoy día en Facebook, ¿no?, en el que han creado un robot que puede a responder acerca del sentido de la vida, ¿no? Entonces, le preguntan, el humano le dice, ¿cuál es el propósito de la vida? Y la máquina le pregunta, servir al mayor bien, ¿no es cierto? Y el humano le dice, ¿y cuál es el propósito de la vida? Y le dice, vivir para siempre. ¿No? Vivir para siempre. Esa es la negación de la mortalidad, ¿no? Es un chiste, pero no es un chiste. Detrás de un chiste siempre hay algo de verdad, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tengo 5 minutos más? Ah, bien. Entonces, vamos a movernos un poquito para el diagnóstico, un par de diagnósticos. Bueno, hace poco, ¿no?, un poema fue creado por un algoritmo que engañó a una revista literaria. Ahora, a mí me preocupa que nosotros estemos perdiendo la facultad de reconocer a otra persona. ¿Por qué? Porque satisface ciertos criterios con los que estamos identificando a la persona. O sea, me parece que hay algo, o sea, intuitivamente es algo radicalmente fuera de foco. Si es que yo comienzo a identificar al ser humano con lo que la máquina es capaz de producir. Puede ser que esté equivocado. Puede ser que la máquina eventualmente pueda, ¿no?, reproducir al ser humano e ir más allá del ser humano. Pero yo me resisto a pensar, ¿no?, que muchos de los elementos que desaparecerían no ameritan el guardarlos, el preservarlos, el transmitirlos a la siguiente generación. O sea, como profesor a mí me parece que mi tarea es la de decirle a mis estudiantes lo que yo he aprendido de mi vida. No porque ese sea el dogma que tienen que seguir, sino porque eso que aprenden tendrá que aplicarlo en el mundo en el que comienzan a vivir, que yo no entiendo. O sea, trato de entender, pero tratamos de entender, todos somos predigitales, ¿no? No sé cuántos digitales habrán acá, pero no creo que sean la mayoría, ¿no? En mis clases sí. Dictar en mis clases es como ir a Marte, ¿no? Es maravilloso porque se aprende mucho, ¿no? Bueno, entonces, esta idea del yo falso, entonces el codiciado trofeo de ser visto, dice Sibilia, ¿no? El codiciado trofeo de ser visto. O sea, Lima es típico para eso, ¿no es cierto? O sea, tú sales para que te vean, ¿no? No tiene nada que ver con tu identidad. No es que tienes ganas o no tienes ganas. No, tú sales a pesar de tus ganas. O sea, tu identidad está siendo completamente transformada en una identidad que no es falsa. Esa es la falsa identidad, ¿no?, de la que habla Rousseau, ¿no? Y eso a mí me parece que es una forma de lo que estoy llamando el síndrome fáustico, ¿no? Y eso, en última instancia, implica un empobrecimiento de nuestra concepción de lo que es el sujeto humano. Muy bien, bueno, hay muchísimo más de qué hablar, pero yo creo que con eso tenemos suficiente para comenzar a conversar, ¿no? Gracias.